Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda sobre la sífilis. Un tema importante. Sí, especialmente para nuestra comunidad de habla hispana. Totalmente de acuerdo. Para esta inmersión Veremos. tenemos muchísima información. Sí, un montón de artículos académicos, investigaciones médicas y datos epidemiológicos de diferentes países. La idea es, como siempre, encontrar esas pepitas de oro, Exacto. esas tendencias sobre la sífilis, Sí. datos sorprendentes. ¿Y cómo impactan específicamente a las poblaciones de habla hispana? Me encanta. Y hablando de pepitas de oro, empecemos con un estudio cubano que pinta un panorama un poco alarmante. A ver. Más de 6.3 millones de nuevos casos de sífilis a nivel mundial cada año. Sí, una cifra que sin duda nos debe hacer reflexionar. Es una barbaridad. Es altísima. Y lo que hace esto que tan relevante Ajá. es que se centra en Cuba, Sí. donde la sífilis se considera un problema de salud pública, Así es. particularmente entre ciertos grupos. Claro. Y aquí viene lo interesante. El estudio cubano encontró que el 100% que son sífilis eran hombres. Interesante. Y eso contrasta con las estadísticas nacionales de Cuba, donde las mujeres representan el 42% de los casos. ¿Y cómo se explica esa diferencia tan grande? Esa es la gran pregunta. Bueno, una posibilidad es que haya subdiagnóstico en las mujeres. Ah, sí. Sí, piénsalo, las lesiones de la sífilis pueden ser más difíciles de detectar en las mujeres. Y además, lamentablemente, todavía existe un estigma social asociado a las enfermedades de transmisión sexual, lo que puede hacer que algunas mujeres duden en buscar ayuda. Tiene sentido. Y hablando de detalles específicos, un estudio ecuatoriano que revisamos encontró que la sífilis es la infección principal en personas con sangre tipo O+, Mira tú. seguida de A+ y B+. Interesante. Un dato curioso para la próxima vez que daremos sangre. Sí, sin duda. Volviendo al tema cubano, Ajá. encontramos que si bien las lesiones genitales son las más comunes, Correcto. un 25% de los pacientes presentaban llagas en otras partes del cuerpo. Exacto. ¿Qué te pasa? La sífilis no se limita solo a los genitales. No, para nada. En serio. Por eso es tan importante que los médicos realicen un examen físico completo, incluyendo áreas como el ano y la boca, Ya. especialmente en hombres que tienen sexo con hombres. El estudio cubano incluso menciona casos de lesiones en el cuerpo del pene, imagínate. Sí, es fundamental un chequeo completo O sea, para no perderse nada. que te revisen bien. Exactamente. Y hablando de sorpresas, el estudio también reveló que la sífilis no discrimina por edad. Ah, no. Hay una alta incidencia incluso en adultos mayores de 55 años. Increíble, ¿no? Es una locura. Si conectamos esto con el panorama global, la OMS y ONU-SIDA han reconocido que las personas mayores de 50 años, especialmente los hombres que tienen sexo con hombres, se están convirtiendo en un nuevo grupo de riesgo. Vaya, Sí, es una información importante, totalmente. especialmente para los profesionales de la salud. Sin duda. Parece que hay mucho más en juego que solo el uso del condón. Mucho más. Los estudios que hemos analizado revelan que hay una compleja red de factores Ajá. que van más allá del uso del condón. ¿Cuáles? Por ejemplo, el estudio ecuatoriano destaca factores sociodemográficos como vivir en una zona con alta prevalencia de sífilis, transfusiones de sangre e incluso relaciones sexuales forzadas. Son factores de riesgo importantes. Es preocupante. Sí. Y el estudio colombiano agrega otra capa a esto. Al encontrar que iniciar la actividad sexual a temprana edad, junto con factores como múltiples parejas sexuales bajo nivel educativo y consumo de drogas, Sí. aumenta el riesgo de sífilis congénita. Exactamente, una combinación peligrosa. Tremendo. Y esto nos lleva a un tema crítico. Dale. Las oportunidades perdidas para la prevención en las sífilis congénitas. Ok, a ver si entiendo bien. Claro. ¿A qué se refieren con oportunidades perdidas? Bueno, los estudios colombianos y mexicanos que hemos revisado señalan varias categorías de estas oportunidades perdidas. Por ejemplo, atención prenatal inadecuada, pruebas de sífilis tardías, Ajá. tratamiento incorrecto e incluso la administración de tratamientos que no incluyen penicilina. ¿En serio? A pesar de las recomendaciones establecidas, Vaya, son errores que se pueden evitar. suena bastante serio. ¿Qué se puede hacer para evitar estas oportunidades perdidas? La clave está en una atención prenatal temprana y de calidad. Claro. Las guías mexicanas, por ejemplo, recomiendan al menos 2 pruebas de sífilis durante el embarazo. Imagina que estas pruebas son como guardianes que protegen al bebé. Me gusta esa analogía. ¿Verdad? Y hablando de embarazo, las guías españolas, específicamente el consenso de expertos de la AIDFIUM, recomiendan que todas las mujeres se hagan la prueba de sífilis
en su primera visita prenatal. Totalmente de acuerdo, es crucial. Es súper importante. Es fundamental recordar que el riesgo de transmisión de la madre al bebé es mayor en las etapas tempranas de la sífilis. Sí. Pero incluso las mujeres que ya han sido tratadas necesitan seguimiento si sus niveles de anticuerpos aumentan. Tiene sentido. Mencionaste un desafío particular en el tratamiento de la sífilis durante el embarazo. ¿A qué te refieres? La penicilina es el único tratamiento aceptado durante el embarazo. Y para las mujeres que son alérgicas a la penicilina, se necesita un proceso de desensibilización antes de que puedan recibir el tratamiento. ¿Desensibilización? Sí, en términos sencillos, esto significa que se les administra la penicilina en dosis muy pequeñas y controladas. Ya veo. Para que su cuerpo se acostumbre al medicamento. Interesante, suena complejo. Un poco sí. Pero en general la penicilina parece ser el tratamiento estrella para la sífilis. Sin duda alguna. Ajá. Los estudios que hemos revisado mencionan varias formas de penicilina que se utilizan, como la benzatina y la procaína. Y aunque existen alternativas para las personas alérgicas a la penicilina, el consenso de la AEDB no recomienda el uso de acitromicina. Exacto. Debido a la posibilidad de resistencia a este medicamento. Correcto, es un tema a tener en cuenta. Después del tratamiento es fundamental hacer un seguimiento. Sí. Para asegurarse de que la infección se ha curado por completo. Totalmente. Y para detectar cualquier reinfección. Claro. Esto incluye pruebas específicas para monitorear la respuesta al tratamiento. Exactamente. Entiendo. Y los tiempos de seguimiento varían según la persona. Así es. Por ejemplo, las personas que viven con VIH necesitan un seguimiento más prolongado. Correcto. Un punto importante a considerar. Recordemos que el estudio ecuatoriano que mencionamos antes también reveló algunos datos interesantes sobre los grupos sanguíneos. Cierto. Si no me equivoco, el estudio encontró que la sífilis era la infección principal en personas con el grupo sanguíneo, seguida E+ y B+. Exacto, un dato curioso. Es curioso. Aunque todavía no se sabe con certeza por qué existe esta asociación, es un hallazgo que merece más investigación. Totalmente de acuerdo. Y el estudio mexicano analizó varios factores que contribuyen a la sífilis congénita. ¿Qué? Si mal no recuerdo, identificaron la falta de atención prenatal adecuada, la falta de pruebas de sífilis a tiempo, el tratamiento inadecuado o la falta de tratamiento materno a pesar del diagnóstico, Sí. y la identificación tardía de la seroconversión. Correcto. Es decir, el momento en que una persona empieza a producir anticuerpos contra la sífilis. Exactamente, son factores que aumentan el riesgo. De hecho, se estimó que el 72.2% de los casos de sífilis congénita podrían haberse prevenido si se hubieran abordado estas oportunidades perdidas. Es una cifra que nos debe hacer reflexionar Es una barbaridad. sobre la importancia de la prevención. ¿Y cuáles fueron algunas de las razones específicas para estas oportunidades perdidas? Bueno, el estudio encontró que en algunos casos no se administró tratamiento antes del parto, mientras que en otros se administró un tratamiento inadecuado o no se administró penicilina sin una justificación clara. Vaya. Además, se observó que la calidad de la atención prenatal a veces era deficiente, incluso cuando las mujeres asistían a las consultas. Entonces no se trata solo de acceder a la atención prenatal. No. Sino de garantizar que la atención sea completa y de alta calidad. Exactamente, ese es el punto clave. Esto resalta la importancia de mejorar los programas de salud pública. Sí. Y la capacitación de los profesionales de la salud para abordar estas deficiencias en la atención. Totalmente de acuerdo. Y antes de pasar a la última parte de nuestra inmersión, me gustaría destacar algo que me llamó la atención del estudio colombiano. Sí. La relación entre el inicio temprano de la actividad sexual. Ajá. Y el riesgo de sífilis congénita. Sí, un tema importante. ¿Podrías hablar un poco más sobre esto? Por supuesto, el estudio encontró que iniciar la actividad sexual a temprana edad, especialmente cuando se combina con otros factores de riesgo, ¿Con cuáles? como múltiples parejas sexuales bajo nivel educativo y consumo de drogas, aumenta significativamente el riesgo de sífilis congénita. ¿Y por qué crees que es así? Esto se debe a que las mujeres más jóvenes pueden ser más vulnerables a la infección. Claro. Y es más probable que experimenten complicaciones durante el embarazo. Es una información vital para compartir especialmente con los jóvenes. Totalmente de acuerdo. Necesitan entender los riesgos. Sí. Y cómo protegerse a sí mismos y a sus futuras familias. La educación y la prevención son cruciales para frenar la propagación de la sífilis. Sin duda alguna hemos cubierto mucha información importante hasta ahora. Y una buena cantidad. Pero antes de terminar nuestra inmersión profunda, todavía tenemos algunos puntos más que discutir. Sí, nos queda un poquito más por explorar en esta inmersión sobre la sífilis.
Ahora, me gustaría retomar algo que te pregunté antes. A ver. ¿Qué te ha impactado más de toda esta información? Pues, sinceramente me ha sorprendido la complejidad de la sífilis. No se trata solo de usar condón. Mm, Hay un montón de factores, sí. sociales, demográficos, biológicos, Exacto, es una red compleja. que influyen en cómo se propaga esta enfermedad. Tienes toda la razón y por eso es tan importante abordarla desde diferentes ángulos. Ya. No solo el tratamiento, también la educación, gestión. Los factores sociales. Exactamente, un enfoque integral. Me preocupa la falta de información sobre la sífilis en adultos mayores. Sí, es un tema que a menudo se pasa por alto. Si se están convirtiendo en un grupo de riesgo más importante, ¿cómo podemos llegar a ellos con mensajes de prevención? Buena pregunta. Creo que es un desafío para la salud pública. Sí, Las campañas suelen enfocarse en los jóvenes, es verdad. pero necesitamos adaptar los mensajes para llegar a las personas mayores de 50 años, Totalmente. teniendo en cuenta sus necesidades, Claro, sus realidades. sus contextos. Quizás podríamos usar plataformas de comunicación que ellos usan con más frecuencia. Televisión, radio, Sí. grupos comunitarios Interesante. y también involucrar a los profesionales de la salud que los atienden, Claro, como médicos de cabecera y geriatras. que estén más atentos Exactamente, la detección temprana es clave. a los signos y síntomas. Sin duda. Necesitamos ser creativos en nuestras estrategias de prevención Totalmente de acuerdo. y no podemos olvidar la importancia de la investigación continua, creo. Por supuesto, la investigación es fundamental. Para comprender mejor la epidemiología de la sífilis Sí. y desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico y tratamiento. Totalmente. La ciencia avanza constantemente. Todo esto me lleva a una pregunta final para nuestros oyentes. Adelante. ¿Cómo podemos, como individuos y como comunidad, contribuir a la lucha contra la sífilis? Excelente pregunta para dejar a nuestra audiencia reflexionando. Sí. Yo creo que todos tenemos un papel que desempeñar, Así. informándonos sobre la sífilis, Ya. hablando abiertamente sobre salud sexual, Importante. promoviendo la detección temprana, ¿Sí? apoyando a las personas afectadas por esta enfermedad. Romper el silencio y el estigma es crucial. Para avanzar en la lucha Exacto. contra la sífilis. Sin duda. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda sobre la sífilis. A ti por la invitación. Esperamos que la información que hemos compartido les sea útil. Sí, que sea de utilidad para todos. Recuerden que si tienen alguna pregunta o inquietud, siempre es recomendable buscar el consejo de un profesional de la salud. Por supuesto, la salud es lo primero. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós.